y en los siguientes 14 minutos una parada de tráfico rutinaria se transformaría en una clase magistral de derecho constitucional que acabaría con la carrera de un oficial. Costaría a la ciudad $340,000 y se convertiría en material de visionado obligatorio en academias de policía de todo el país. La mujer al volante no era una conductora cualquiera. Era la profesora Rebecca Williams, una de las juristas constitucionales más respetadas del país, y acababa de ser detenida por lo que inmediatamente reconoció como absolutamente nada. Antes de profundizar, ¿desde dónde nos está viendo? Deje su ubicación en los comentarios. Y si cree que la gente debe conocer sus derechos constitucionales, denle al botón de suscripción. Esta historia está a punto de ponerse intensa y no querrá perderse ni un solo momento. Rebecca Williams tenía 41 años y estaba en la cima de su profesión. Se había graduado de la Facultad de Derecho de Harvard. Había trabajado para un juez de apelación federal y llevaba 13 años impartiendo derecho constitucional en Georgetown. Su especialidad era la Cuarta Enmienda, la protección contra registros e incautaciones irrazonables. Había publicado 2 libros sobre el tema, comparecido ante el Comité Judicial del Senado 4 veces y formado a cientos de abogados que ahora trabajaban en todo el país defendiendo las libertades civiles. Pero esto es lo que hacía a Rebecca particularmente formidable en una situación como esta. No solo conocía la teoría del derecho constitucional, conocía cada caso importante de la Corte Suprema de los últimos 50 años. Podía recitar resoluciones, de votos discrepantes y notas al pie de memoria. Sus estudiantes bromeaban diciendo que tenía todo el Federal Reporter incrustado en su cerebro. Cuando impartía su seminario sobre la Cuarta Enmienda, escenificaba paradas de tráfico y registros, interpretando tanto al oficial como al ciudadano, demostrando exactamente dónde se encontraba la línea entre lo legal y lo ilegal. Rebecca había pasado la última década haciendo también otra cosa: formar a defensores públicos y abogados de derechos civiles sobre cómo impugnar paradas ilegales. Dirigía una clínica en Georgetown, donde los estudiantes de derecho representaban a clientes en casos de mala conducta policial. Había gestionado personalmente 17 casos de violaciones constitucionales por parte de las fuerzas del orden. Había ganado 14 de ellos. Esa tarde de martes, Rebecca volvía a casa desde el campus. Acababa de terminar de impartir su clase de procedimiento penal constitucional. La discusión de ese día había sido sobre las paradas de pretexto, cuando la policía utiliza infracciones de tráfico menores como excusa para detener a alguien que quieren investigar por otras razones. Era un tema que a Rebecca le importaba mucho, porque las paradas de pretexto eran a menudo una tapadera para la perfilación racial. Rebecca conducía su Honda Accord plateado. El coche tenía 7 años, pero estaba bien mantenido. Su registro estaba al día. Su pegatina de inspección era válida. Ambas luces traseras funcionaban. Sus matrículas eran claramente visibles. Conducía exactamente a 28 millas por hora, en una zona de 25 millas por hora, 3 millas por encima del límite, pero muy dentro del margen de error que los oficiales suelen permitir. Simplemente volvía a casa conduciendo por un vecindario tranquilo, pensando en su plan de lecciones para el día siguiente. Entonces vio las luces intermitentes en su espejo retrovisor. El primer pensamiento de Rebecca fue confusión. Repasó mentalmente los últimos minutos de conducción. Ninguna señal de alto saltada, ninguna luz roja ignorada, ninguna maniobra errática, ninguna velocidad más allá de esas 3 millas por encima del límite. Realmente no tenía idea de por qué la estaban deteniendo. Se detuvo con cuidado, puso el coche en punto muerto, apagó el motor y colocó ambas manos en el volante a las 10:02.
También hizo algo que la mayoría de la gente no piensa en hacer. Activó la grabadora de voz de su teléfono, que estaba montada en su salpicadero. La grabadora ya estaba funcionando cuando el oficial Mitchell Pearson se acercó a su ventana. Pearson tenía 38 años y 11 años en el Departamento de Policía de Alexandria. Tenía un historial decente sin incidentes disciplinarios importantes, aunque había recibido 3 quejas de ciudadanos en los últimos 2 años, todas desestimadas como infundadas. Entre sus colegas era conocido como alguien que realizaba muchas paradas de tráfico. Sus números de multas siempre eran altos, lo que sus supervisores consideraban un signo de vigilancia proactiva. Lo que esas estadísticas no mostraban era el patrón. Pearson detenía a conductores negros a un ritmo casi 4 veces mayor que a conductores blancos en su área de patrulla. Cuando detenía a conductores blancos, solía emitir advertencias. Cuando detenía a conductores negros, solía emitir multas. Y cuando detenía a mujeres negras que conducían solas, a menudo se volvía agresivo, como lo llamaban en privado sus colegas. Pearson se acercó a la ventana de Rebecca con la mano apoyada en su arma de servicio, sin desenvainarla, solo apoyada allí. Era una postura diseñada para intimidar. Rebecca lo notó de inmediato. Lo saludó cortésmente y le preguntó por qué la habían detenido antes de proporcionar cualquier documento. Era la pregunta correcta que hacer. Bajo la ley, los conductores tienen derecho a saber por qué están siendo detenidos, pero a muchos oficiales no les gusta que se lo pregunten. Pearson respondió con la clásica evasiva. Le dijo a Rebecca que él hacía las preguntas. Ella las respondía. Luego exigió su licencia y registro. Pero Rebecca no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Volvió a preguntar, esta vez explicando que bajo la ley, él necesitaba una sospecha razonable para detenerla. Le pidió que le dijera cuál era esa sospecha. Su tono era profesional, tranquilo, pero absolutamente firme. Pearson sintió algo que no sentía a menudo. Incertidumbre. La mayoría de la gente simplemente entregaba sus documentos. No preguntaban sobre sospecha razonable. No usaban terminología legal. Le preguntó si era abogada, tratando de averiguar con quién estaba tratando. Cuando Rebecca se identificó como profesora de Derecho Constitucional, la confianza de Pearson vaciló por un momento, pero siguió adelante, desestimando su experiencia. Le dijo que no le importaba lo que fuera, y que ella había estado conduciendo de manera sospechosa. Volvió a exigir su licencia y registro, pero Rebecca lo desafió de inmediato. Señaló que sospechosamente no era una infracción de tráfico y no cumplía con el estándar legal para una detención. Le pidió la ley específica que había violado. Escribe, ya ha ganado, en los comentarios si crees que esta profesora lo tenía superado desde el principio. La mandíbula de Pearson se tensó. No estaba acostumbrado a este nivel de resistencia. Le dijo a Rebecca que estaba siendo argumentativa. Rebecca lo corrigió. Dijo que estaba siendo precisa. Había una diferencia. Entonces Pearson cometió su primer gran error. Ordenó a Rebecca que saliera del vehículo. Fue una escalada destinada a reafirmar su autoridad. Pero Rebecca también conocía la ley sobre esto. Preguntó en qué base legal le estaba ordenando que saliera del coche. La Corte Suprema había dictaminado en Pennsylvania versus Mims que los oficiales podían ordenar a los conductores que salieran de los vehículos durante las paradas de tráfico por seguridad del oficial. Pero eso solo si la parada en sí era legal. Si la parada inicial era ilegal, todo lo que siguiera era el fruto del árbol envenenado. Rebecca estaba desafiando la base de todo el encuentro. Si Pearson no podía justificar la parada, no podía justificar ninguna orden posterior. Pearson intentó cerrar la conversación. Dijo que no iba a discutir al borde de la carretera. La respuesta de Rebecca fue brillante. Le dijo que llamara a su supervisor porque lo que estaba haciendo le costaría su placa.
Era una declaración de hechos, no una amenaza, y a Pearson no le gustó nada. Le preguntó a Rebecca si se negaba a cumplir una orden legal. Rebecca dijo que estaba cuestionando si la orden era legal, y que dado que la parada subyacente parecía ser ilegal, dijo que si tenía sospecha razonable o causa probable, debería articularla. De lo contrario, estaba siendo detenida sin justificación legal. Pearson se inclinó más cerca de la ventana. Su voz adquirió un tono áspero. Dijo que Rebecca actuaba como si supiera más sobre el trabajo policial que él. Ella le dijo que ciertamente sabía más sobre derecho constitucional. Entonces Pearson dijo algo que le pasaría factura. Le dijo a Rebecca que las mujeres en su situación deberían ser más cooperativas, que las personas con su actitud a menudo se encontraban en peores situaciones, que ella estaba haciendo esto mucho más difícil de lo necesario. Rebecca captó cada palabra. Le preguntó directamente a Pearson qué quería decir con mujeres en su situación, a qué situación se refería, y a que estuviera sola, a que fuera una mujer negra. ¿A qué exactamente? Pearson intentó dar marcha atrás. Dijo que se refería a personas que estaban siendo detenidas por la policía, pero la implicación había sido clara. La grabación lo había capturado todo. El tono de su voz, el lenguaje codificado, el intento de intimidación. Rebecca le dijo a Pearson que era profesora de Derecho en Georgetown. Se especializaba en Derecho Constitucional y en la Cuarta Enmienda. Formaba a abogados y comparecía ante el Congreso sobre la rendición de cuentas policial. Le dijo que sabía exactamente cuáles eran sus derechos, exactamente cuál era su autoridad y exactamente dónde estaba la línea entre ellos, y que él había cruzado esa línea en el momento en que inició esta parada sin sospecha razonable. La confianza de Pearson se evaporó. Se quedó allí por un largo momento, sin decir nada. El silencio se prolongó durante 11 segundos completos. Una eternidad en una confrontación como esta. Finalmente Pearson retrocedió y le dijo a Rebecca que era libre de irse. Así, sin más. Sin multa, sin advertencia, sin explicación. Solo puede irse. Pero Rebecca no había terminado. Pidió su nombre y número de placa. Pearson dudó. Luego se los proporcionó. Oficial Mitchell Pearson. Placa 3847. Departamento de Policía de Alexandria. Rebecca le dio las gracias y le dijo que presentaría una queja formal ante la Oficina de Normas Profesionales de su departamento. También solicitaría todas las grabaciones de la cámara del salpicadero y de la cámara corporal de esta parada, y se pondría en contacto con la ACLU sobre una posible demanda por derechos civiles. Ink Pearson no dijo nada. Simplemente regresó a su coche patrulla. Todo el encuentro había durado 14 minutos y 23 segundos. Rebecca se alejó y llamó inmediatamente a su colega en Georgetown, que dirigía la Clínica de Derechos Civiles. Cuando llegó a casa, ya habían empezado a redactar la queja. Esa noche, Rebecca se había puesto en contacto con 3 organizaciones distintas: la ACLU de Virginia, el Fondo de Defensa Legal de la NAACP y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la ley. Las 3 estaban interesadas en aceptar el caso. Rebecca también hizo otra cosa. Publicó sobre el encuentro en su cuenta de Twitter. Rebecca tenía 85,000 seguidores, en su mayoría abogados, profesores de derecho, jueces, defensores de los derechos civiles y periodistas. Describió lo sucedido en un hilo detallado, explicando cada cuestión constitucional a medida que surgía durante la parada. No publicó la grabación de audio públicamente. Aún no. Quería seguir los canales adecuados primero, pero dejó claro que tenía una grabación completa y que documentaba cada violación. La respuesta fue inmediata. Juristas comentaron. Organizaciones de derechos civiles ofrecieron apoyo.
periodistas solicitaron entrevistas. En 24 horas, la historia había sido recogida por los medios de comunicación locales. En 48 horas, las publicaciones jurídicas nacionales la estaban cubriendo. El Departamento de Policía de Alexandria emitió un comunicado diciendo que se tomaban en serio todas las quejas y que investigarían. Pero esta no era una queja que pudieran desestimar silenciosamente. La denunciante era una profesora de Derecho de Georgetown, que conocía el sistema a la perfección. El incidente estaba grabado y toda la comunidad jurídica estaba observando. ¿Alguna vez ha sentido que una parada de tráfico se basaba en su apariencia en lugar de en su conducción? Háganoslo saber en los comentarios. La Oficina de Normas Profesionales del departamento asignó el caso a la teniente Sarah Chen. Sarah llevaba 8 años investigando mala conducta de oficiales. Era minuciosa, justa, y no tenía miedo de exigir responsabilidades a los oficiales cuando la evidencia lo justificaba. Cuando vio quién era la denunciante y leyó la detallada declaración que Rebecca había proporcionado, supo que este caso iba a ser significativo. Sarah recuperó todas las grabaciones de la cámara del salpicadero y de la cámara corporal de Pearson. La cámara corporal confirmó todo lo que Rebecca había descrito. Pearson acercándose con la mano en su arma, las vagas explicaciones para la parada, la escalada cuando Rebecca hacía preguntas, las amenazas implícitas sobre la situación de Rebecca, la incapacidad total de articular cualquier infracción de tráfico. Sarah también recuperó los registros de todas las paradas de tráfico de Pearson de los últimos 3 años. Quería ver si había un patrón. Lo que encontró fue condenatorio. Pearson había realizado 847 paradas de tráfico en 3 años. Los conductores negros representaban el 71% de esas paradas, a pesar de que los residentes negros constituían solo el 22% de la población de Alexandria. Cuando Sarah desglosó further, las mujeres negras que conducían solas representaban el 34% de las paradas de Pearson, una proporción enormemente desproporcionada con su representación en la población. Sarah miró los resultados de estas paradas. Los conductores blancos recibían advertencias el 68% de las veces. Los conductores negros recibían advertencias solo el 23% de las veces. Las tasas de multas estaban casi perfectamente invertidas. Miró las razones de las paradas. Muchas eran vagas. Comportamiento de conducción sospechoso. El vehículo parecía zigzaguear. El conductor parecía perdido. Muy pocas citaban infracciones de tráfico específicas con causa probable clara. Sarah entrevistó a Pearson 2 semanas después del incidente. Vino con su representante sindical y un abogado. Ya no estaba confiado. Estaba a la defensiva. Sarah le preguntó por qué había detenido a Rebecca. Pearson dijo que su conducción parecía errática. Sarah le pidió que describiera el comportamiento errático. Pearson no pudo proporcionar detalles. Dijo que conducía lentamente y que parecía desconocer la zona. Sarah señaló que conducir lentamente no era ilegal y que parecer desconocer un área no era una infracción de tráfico. Le preguntó qué ley específica había infringido Rebecca. Pearson admitió que no podía identificar una violación específica. Dijo que era más bien una corazonada de que algo andaba mal. Sarah preguntó si Pearson había verificado la matrícula de Rebecca antes de iniciar la parada. Lo había hecho. Salió limpia, registro vigente, sin órdenes de arresto, sin alertas. Por lo tanto, incluso antes de la parada, Hugh Pearson sabía que no había actividad criminal asociada con el vehículo. Luego, Sarah preguntó sobre el comentario relativo a las mujeres en su situación. Pearson afirmó que se refería a personas que estaban siendo detenidas por la policía. Sarah preguntó por qué dijo específicamente mujeres en lugar de personas o conductores. Pearson no tuvo una buena respuesta. Sarah le mostró a Pearson el análisis estadístico de sus paradas.
el desproporcionado señalamiento de conductores negros, el trato diferencial en los resultados. Le pidió que explicara el patrón. Pearson dijo que patrullaba áreas con tasas de criminalidad más altas, lo que explicaba por qué detenía a más conductores negros. Sarah amplió un mapa que mostraba las zonas de patrulla de Pearson y las ubicaciones de sus paradas, y que muchas de sus paradas eran en barrios residenciales de bajo índice de criminalidad, incluida el área donde detuvo a Rebecca. La explicación de la tasa de criminalidad no se sostenía. La entrevista duró 2 horas. Al final, Pearson sabía que se enfrentaba a graves consecuencias. El informe de investigación de Sarah tenía 63 páginas. Concluyó que Pearson había realizado una parada de tráfico ilegal sin sospecha razonable o causa probable. Determinó que Pearson se había involucrado en un patrón de vigilancia discriminatoria, apuntando a conductores negros a tasas muy superiores a su representación en la población. Determinó que Pearson había intentado intimidar a un ciudadano por afirmar sus derechos constitucionales. El informe recomendó la destitución. Sitch, el personal directivo del Departamento de Policía de Alexandria, revisó el informe. Consultaron con la oficina del abogado de la ciudad. El abogado de la ciudad les dijo francamente que si este caso llegaba a juicio, perderían estrepitosamente. Una profesora de Derecho de Georgetown, con una grabación perfecta, pruebas claras de violaciones constitucionales y pruebas estadísticas de perfilación racial. Un jurado otorgaría daños significativos. 3 semanas después de que Sarah completara su investigación, el Departamento de Policía de Alexandria celebró una audiencia disciplinaria. Pearson asistió con su abogado y representante sindical. Argumentaron que la parada se había basado en preocupaciones legítimas sobre el comportamiento de conducción de Rebecca, y que cualquier anomalía estadística era el resultado de las asignaciones de patrulla de Pearson, no de prejuicios. El consejo de audiencia no estaba convencido. La evidencia era demasiado clara. El patrón era demasiado obvio. La violación de los derechos de Rebecca era demasiado flagrante. El oficial Mitchell Pearson fue destituido del Departamento de Policía de Alexandria por causa justificada. La carta de destitución citó múltiples violaciones: realizar una parada de tráfico ilegal, participar en vigilancia racialmente discriminatoria, intentar intimidar a un ciudadano y no cumplir con los estándares profesionales esperados del departamento. Pearson apeló la destitución. Su apelación fue denegada. Presentó una queja a través de su sindicato. La queja fue denegada. Amenazó con demandar al departamento por despido improcedente. Su abogado revisó la evidencia y le aconsejó que no la presentara. El caso en su contra era irrefutable, pero los problemas del departamento no habían terminado. Los abogados de Rebecca habían presentado una demanda federal por derechos civiles. La demanda nombraba a Pearson individualmente y a la ciudad de Alexandria. Alegaba violación de la Cuarta Enmienda, discriminación racial bajo la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda, e imposición intencional de angustia emocional. La ciudad intentó luchar contra el caso inicialmente. Argumentaron que incluso si las acciones de Pearson fueran inapropiadas, no debían ser considerados responsables porque tenían políticas y capacitación adecuadas en vigor. Pero el equipo legal de Rebecca demostró que el departamento había recibido múltiples quejas sobre los patrones de paradas de Pearson y las había desestimado todas sin una investigación adecuada. La ciudad no había supervisado y había hecho la vista gorda a la vigilancia discriminatoria. ¿Cree que los departamentos de policía hacen lo suficiente para identificar y detener a oficiales con patrones de discriminación? Deje sus pensamientos abajo. El caso nunca llegó a juicio. 10 meses después del incidente, la ciudad llegó a un acuerdo. El acuerdo incluía varios componentes:
Rebecca recibió $285,000 en daños por la violación de sus derechos constitucionales y la angustia emocional de ser detenida ilegalmente y amenazada por un oficial de policía. También recibió $155,000 para cubrir sus honorarios legales, a pesar de que gran parte de su representación legal había sido proporcionada pro bono por organizaciones de derechos civiles. Más importante aún, el acuerdo exigía que la ciudad de Alexandria implementara reformas integrales. Dentro de un año, y el Departamento de Policía debía implementar un sistema de alerta temprana que señalara a los oficiales cuyos patrones de paradas mostraran anomalías estadísticas que sugirieran prejuicios. Los oficiales señalados por el sistema recibirían reentrenamiento obligatorio y supervisión aumentada. El departamento tuvo que revisar su capacitación sobre paradas constitucionales para incluir instrucciones específicas sobre cómo articular sospecha razonable, evitar paradas de pretexto y reconocer sesgos implícitos. Todos los oficiales recibirían esta capacitación anualmente, no solo durante la academia. El departamento también tuvo que implementar un nuevo sistema para investigar las quejas de los ciudadanos. Las quejas que alegaran discriminación o violaciones constitucionales serían investigadas por una junta de revisión civil independiente, no solo por asuntos internos. Finalmente, el departamento accedió a publicar informes trimestrales sobre las detenciones de tráfico, detallando la demografía de las personas detenidas, los motivos aducidos y los resultados. Los datos estarían disponibles en línea para el escrutinio público. Rebecca destinó la totalidad de la indemnización recibida a 3 entidades: la Clínica de Derechos Civiles de Georgetown, donde impartía clases, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, de Virginia, y una organización local que brindaba asistencia legal a residentes de bajos ingresos enfrentados a abusos policiales. Ella no necesitaba el dinero. Su objetivo era la rendición de cuentas y el cambio, ambos logrados con la resolución. La grabación de audio del incidente de tráfico fue finalmente divulgada como parte del proceso judicial. Los medios de comunicación la obtuvieron y la publicaron en Internet. En menos de una semana, había sido escuchada o vista más de 8 millones de veces. Expertos legales la analizaron, y especialistas en formación policial la utilizaron como ejemplo de lo que no se debe hacer. Organizaciones de derechos civiles la emplearon en programas de educación comunitaria sobre el conocimiento de los derechos. Facultades de derecho de todo el país comenzaron a usar la grabación en sus clases de derecho constitucional. Los estudiantes debían escuchar el audio e identificar cada problema legal a medida que surgía. ¿Cuándo se volvió ilegal la detención? ¿Cuándo violó el oficial la cuarta enmienda? ¿Cómo defendió la profesora Williams sus derechos de manera efectiva? ¿Qué debió haber hecho el oficial de otra manera? La grabación se conoció en los círculos de educación legal como la detención Williams, considerada un ejemplo real perfecto de los principios de la cuarta enmienda en acción. Mitchell Pearson nunca volvió a trabajar en las fuerzas del orden. Su cese por las llamadas telefónicas hizo prácticamente imposible que otro departamento de policía lo contratara. Intentó postularse en varios departamentos en otros estados, pero su historial disciplinario aparecía inmediatamente en las verificaciones de antecedentes. Finalmente, encontró empleo como supervisor de seguridad en una empresa privada, ganando aproximadamente el 60% de lo que había percibido como oficial de policía. Quienes lo conocían decían que permaneció amargado por lo sucedido, sintiendo que había sido un chivo expiatorio por problemas sistémicos en toda la profesión policial. Nunca reconoció públicamente que sus acciones habían sido incorrectas o que su patrón de detenciones había sido discriminatorio. Rebecca Williams continuó enseñando en Georgetown.
El incidente la consolidó como una experta aún más solicitada en rendición de cuentas policial y derechos constitucionales. Fue invitada a asesorar a departamentos de policía de todo el país en la reforma de sus políticas de detención. Testificó ante el Congreso 2 veces más sobre la necesidad de estándares federales para las detenciones de tráfico y la recopilación de datos. Platt también amplió su clínica de derechos civiles en Georgetown para enfocarse específicamente en detenciones de tráfico ilegales. La clínica asumió docenas de casos al año, representando a personas que habían sido detenidas sin justificación legal. Muchos de estos clientes carecían del conocimiento o los recursos de Rebecca, pero habían experimentado las mismas violaciones que ella. El Departamento de Policía de Alexandria implementó todas las reformas requeridas a tiempo. El sistema de alerta temprana detectó a 6 oficiales en su primer año de operación, todos los cuales mostraron patrones de detención con disparidades demográficas significativas. Dichos oficiales recibieron capacitación adicional y supervisión más estricta. 2 de ellos finalmente abandonaron el departamento voluntariamente. El informe trimestral de datos mostró una mejora gradual en los patrones de detención. Las disparidades raciales se redujeron, aunque no desaparecieron por completo. Las tasas de quejas disminuyeron. La Junta de Revisión Civil examinó 37 quejas en su primer año y confirmó hallazgos de mala conducta en 11 casos, una tasa mucho mayor que la confirmada solo bajo el antiguo proceso de asuntos internos. 3 años después de la detención Williams, el Departamento de Policía de Alexandria publicó un informe exhaustivo sobre sus esfuerzos de reforma. El informe reconoció que el departamento había fallado en identificar y abordar patrones de policía discriminatoria. Atribuyó al caso Williams haber forzado al departamento a confrontar estos problemas e implementar cambios significativos. El informe señaló que ninguna de estas reformas habría ocurrido sin que Rebecca Williams conociera sus derechos y estuviera dispuesta a luchar por ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Rebecca? ¿Qué debería extraer la gente de esta historia? Primero, conozca sus derechos de la Cuarta Enmienda durante las detenciones de tráfico. Los oficiales de policía deben tener sospechas razonables o causa probable para detenerlo. Deben poder articular hechos específicos, no solo sentimientos vagos o presentimientos. Usted tiene derecho a preguntar por qué lo detienen. Tiene derecho a conocer la base legal de cualquier registro o incautación. Aprenda estos derechos antes de necesitarlos. Segundo, mantenga la calma y la profesionalidad, sin importar cómo lo traten. Rebecca nunca perdió la compostura. Nunca levantó la voz ni usó groserías. Hizo preguntas claras y directas y declaraciones fácticas. Esto fortaleció enormemente su caso y no le dio al oficial excusa para escalar la situación. Tercero, documente todo siempre que sea posible. La grabación de audio de Rebecca fue evidencia crucial. Sin ella, el caso habría sido mucho más difícil de probar. La mayoría de los estados le permiten grabar sus interacciones con oficiales de policía. Conozca las leyes de su estado y use su teléfono para documentar detenciones cuando pueda hacerlo de manera segura. Cuarto, comprenda que hacer valer sus derechos puede sentirse incómodo o arriesgado, pero es importante. Rebecca sabía que cuestionar al oficial podría enfadarlo. Sabía que podría escalar la situación, pero también sabía que permanecer en silencio permitiría que la violación continuara. Tomó una decisión calculada para hacer valer sus derechos y estaba preparada para las consecuencias. Quinto, siga adelante con las quejas formales incluso cuando el proceso parezca lento y burocrático. Rebecca presentó quejas a través de canales oficiales, proporcionó documentación detallada, dio seguimiento y se mantuvo comprometida con el proceso. Demasiadas quejas se presentan y luego se abandonan. La persistencia importa,
Sexto, considere buscar ayuda legal y conectarse con organizaciones de derechos civiles. Rebeca tenía el conocimiento para manejar gran parte de esto por sí misma, pero aún así trabajó con abogados y grupos de defensa. Estas organizaciones tienen recursos, experiencia y conocimiento institucional que pueden fortalecer su caso. No intente luchar contra el sistema solo si no tiene que hacerlo. Séptimo, presione por un cambio sistémico, no solo por la rendición de cuentas individual. La demanda de Rebeca no solo buscaba daños y perjuicios, exigió reformas que protegerían a futuros conductores. Quería asegurarse de que lo que le sucedió a ella no le sucediera a otros. Así es como los casos individuales se convierten en progreso sistémico. La detención de 14 minutos en esa tranquila calle de Alexandria cambió múltiples vidas. Puso fin a la carrera de Mitchell Pearson en las fuerzas del orden. Le costó a la ciudad de Alexandria cientos de miles de dólares. Obligó al Departamento de Policía a enfrentar sus fallas e implementar reformas significativas. Y proporcionó una herramienta de enseñanza que ha educado a miles de estudiantes de derecho, abogados y ciudadanos sobre sus derechos constitucionales. Pero quizás lo más importante es que demostró que el conocimiento es poder. Rebecca Williams no pudo evitar que ocurriera la detención ilegal, pero pudo reconocerla por lo que era, documentarla exhaustivamente y utilizar el sistema legal para responsabilizar al oficial y al departamento. Cada vez que esa grabación de audio se reproduce en un aula de derecho, cada vez que un departamento de policía la utiliza en capacitación para mostrar lo que no se debe hacer, cada vez que alguien la ve o la escucha y aprende sobre sus derechos de la Cuarta Enmienda, la experiencia de Rebeca continúa importando. La detención de tráfico duró 14 minutos. La demanda tomó 10 meses. Las reformas tardaron 3 años, pero el impacto durará décadas. Eso es lo que sucede cuando alguien que conoce la ley se encuentra con alguien que la está violando y se niega a dejarlo pasar. Esta es la historia de cómo una profesora de Derecho Constitucional destruyó la carrera de un policía en 14 minutos, simplemente sabiendo la ley mejor que el oficial que intentaba intimidarla. Pero también es una historia de coraje, preparación y uso del conocimiento para combatir la injusticia. Se trata de reconocer que los derechos solo importan si las personas están dispuestas a hacerlos valer, documentar las violaciones y responsabilizar a las personas en el poder. Si esta historia le enseñó algo sobre sus derechos o la inspiró a defenderse contra la injusticia, compártala con otros que necesiten verla. Haga clic en el botón de suscripción para más historias de personas que se negaron a retroceder cuando se violaron sus derechos. Deje un comentario a continuación y díganos, ¿sabía que tenía derecho a preguntar por qué lo detienen? ¿Qué haría usted en la situación de Rebeca? Su participación ayuda a que estas importantes historias lleguen a más personas. Gracias por ver hasta el final.